En esta semana estuvimos analizando este tema que se tituló El problema del mal. Y bueno, les voy a invitar a leer nuestra cita en Apocalipsis 21, versículo 4. Dice lo siguiente: Y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos, y no habrá más muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Muy bien, pues esta es una promesa que yo creo que a todos nos da esperanza, nos gusta también leerla, repetirla. eh, y bueno, es lo ideal, ¿no? Que nosotros la recordemos siempre, que siempre esté en nuestra mente, y más pues en estos días, ¿no? En los que estamos viviendo. Eh, yo creo que en algún momento a todos nos ha pasado por la mente la pregunta de por qué nos pasan cosas, ¿sí? Sea lo que sea, ¿no? Que nos haya pasado. A lo mejor en esta semana nos le hicimos esa pregunta, pero en algún momento de nuestra vida ha aparecido, ¿no? Ese pensamiento de cuestionar a Dios, ¿no? ¿Por qué Dios permite que esté pasando por esto? ¿Por qué Dios permitió este problema en mi vida? ¿Por qué Dios permitió que perdiera tal cosa, ¿no? O que pasara por tal situación, complicada obviamente. Eh, Muchas veces nosotros cuando pasamos momentos difíciles, eh, entendemos eh, que a veces nos hemos buscado, ¿no? Estar en esa situación, yo creo que generalmente nos damos cuenta, ¿no? Y ahí pues no podemos hacer preguntas, ¿verdad? Porque sabemos por qué nos pasan algunas cosas. Sin embargo, en la vida nosotros muchas veces también pasamos por crisis que no hemos provocado, que no fue resultado de nuestras malas decisiones, simplemente aparecen, ¿no? Esas situaciones y creo que es cuando nos preguntamos, ¿no? Muchas veces también podemos preguntarnos el por qué, ¿no? De algunas cosas que suceden en el mundo, cuando vemos por ahí alguna noticia o escuchamos algo o alguien nos platica algo, ¿no? En algún conocido que está pasando por algo difícil, decimos, ¿por qué? ¿Por qué pasan estas cosas? Eh, y vemos, por ejemplo, aquí una imagen, ¿no? De lo que es la guerra y ustedes saben que, pues, por ejemplo, en una guerra todo el mundo sufre, ¿no? A veces parece que los que la pasan mal a lo mejor es el país o el territorio más débil, pero no, o sea, todos sufren, ¿no? Todos los involucrados. Y saben que hace algunos años, por ahí, el Papa Francisco, o le hicieron una pregunta al Papa, una niña pequeña de unos 12 años, le hizo precisamente esta pregunta. Y por ahí estaba atendiendo, ¿no? Algunas personas le estaban haciendo preguntas y le tocó el turno a esta niña y le pregunta, ¿sí? Dice, ¿por qué Dios permite que pasemos por cosas complicadas, ¿no? Y ella pues estaba refiriéndose, por ejemplo, a una niña, si no me equivoco, era huérfana, ¿sí? Entonces hay muchos niños que sufren de esto, ¿no? O sea, que están por ahí en orfanatos, en centros de detención, ¿no? Para este tipo de niños que han sido abandonados o que sus padres murieron, etcétera. Y eso pues causa sin duda un trauma, ¿no? En cualquier persona, en este caso en los niños. Y esta era la pregunta que tenía esta niña, ¿no? ¿Por qué Dios permite que pasemos por estas situaciones desagradables, feas, traumáticas? A lo cual el Papa no supo qué decir, ¿sí? Y simplemente se refirió a esta pregunta como una pregunta que no tenía que, dice aquí el título, una pregunta sin respuesta. Así lo titularon muchos noticieros, periódicos, etcétera. La pregunta sin respuesta, no supo qué responder, se quedó callado. Sin embargo, saben que
ante estos cuestionamientos de nosotros como seres humanos, Dios no se calla, Dios no se queda callado, ¿sí? Dios no se queda sin palabras ante nuestros cuestionamientos. Y bueno, nada más basta con abrir la palabra de Dios para darnos cuenta, poder entender el por qué, ¿sí? Algo de lo cual pues él no se ha enterado a lo mejor todavía, pero nosotros abrimos la palabra de Dios, vamos a encontrar la respuesta a estas preguntas. Que les digo, a veces pasan por nuestra mente, ¿verdad? Es como un instinto de nosotros, ¿no? Miren lo que dice aquí este pensamiento del conflicto de los siglos. Dice, la historia del gran conflicto entre el bien y el mal, desde que principió en el cielo hasta el final, abatimiento de la rebelión y la total extirpación del pecado, es también una historia, dice, o una demostración del inmutable amor de Dios. Y este trimestre hemos estado estudiando precisamente eso, ¿no? El carácter de Dios, el amor de Dios, la justicia de Dios. Eh, y debemos de entender esto. Para empezar, esto debe ser nuestra, ¿cómo podemos decir? La base de todo, ¿sí? De todo nuestro conocimiento, ¿sí? Acerca de nuestro entorno, del mundo en el que vivimos, como se le llama esto la cosmovisión. ¿Sí? Esto debe ser la base de todo lo en lo cual debemos de cimentar, ¿no? Nuestra fe. ¿Por qué? Porque aquí, para empezar, nos dice esto, y debemos de tenerlo muy claro. Dice que existe un conflicto, dice, ¿entre qué dice? Entre el bien y el mal. Cuando nosotros no entendemos esto, ¿sí? Cuando a nosotros se nos olvida esto, entonces es cuando empezamos a sufrir de más, ¿sí? Empezamos a veces hasta a ofender a Dios, ¿no? Con nuestras palabras, nuestras preguntas, eh, porque no tenemos muy claro esto, ¿sí? Entonces, si nosotros vivimos una vida sin este fundamento, o sea, sin este conocimiento, la vamos a pasar muy mal. Como mucha gente la pasa mal y sufren y se cuestionan muchas cosas, pueden rechazar a Dios, pueden ofenderlo, eh, porque no tenemos este conocimiento, o al menos no lo tenemos muy claro, ¿sí? Y bueno, nos dice aquí un punto principal, ¿no? Hay un conflicto entre el bien y el mal, ¿sí? Y dice otro detalle interesante. Dice que obviamente tuvo un inicio, esa guerra, ese conflicto. Tuvo un inicio donde dice, lo sabemos, ¿no? Dice, en el cielo. Y hay otro punto interesante, o sea, ya sabemos, y bueno, estamos aquí en medio de esto, ¿no? Pero dice que existe también, Dios ya le tiene una fecha a su qué, a su final. Tuvo un inicio, pero también tiene un final ya establecido por Dios, ¿sí? Dice Dios va a qué, a destruir esa rebelión, va a extirpar el pecado, ¿sí? No lo va a suavizar, no lo va a solapar, no lo va o hacer que no, como si no pasara nada, dice, lo va a extirpar, lo va a desaparecer, ¿sí? Eso también debemos de tenerlo claro. Y finalmente, aquí otro punto interesante, fíjense ya cuántos puntos dan aquí en estos quitos renglones. Otro punto principal que debemos de tener claro en nuestra vida es que todo esto que vemos y vivimos y toda la historia de la humanidad, ¿sí? O en toda esa historia podemos ver, dice aquí, el inmutable amor de Dios. Y aquí a lo mejor podemos decir, ah, caray, ahí sí como que no me queda claro esto. ¿Cómo el amor de Dios en todo esto o en medio de todo esto, en lo que vivimos? Pues sí, lo podemos ver. Sin duda ustedes, por ejemplo, en estos días, eh, probablemente tuvieron alguna situación difícil en su día a día, ¿sí? No necesariamente algún problema así muy, grave, ¿no? Pero tuvimos por ahí alguna complicación, ¿sí? Sin embargo, a través o a pesar de todo eso,
¿sí? De todas las dificultades, de los problemas que pudimos haber tenido, de los obstáculos, de eh, necesidades. A lo mejor yo les aseguro que podemos agradecerle mucho a Dios, por ejemplo, por esta semana que pasó, ¿sí o no? Porque Dios manifiesta su amor, incluso a través y a pesar de los problemas. Entonces, estos puntos que están aquí son la base de todo lo que nosotros debiésemos ser como cristianos, ¿sí? Y a partir de esto tenemos que, esto nos ayuda a construir, ahora sí, como les decía ahorita, una cosmovisión, una idea del mundo que nos rodea, y esto nos ayuda a enfrentarlo, ¿sí? A enfrentar el día a día. Cuando yo no entiendo esto, y creo que eh, la vida es, por ejemplo, o la vida cristiana es pura felicidad, que la vida cristiana es puro recibir bendiciones de Dios, que la vida cristiana este, eh, es orar y recibir la bendición de Dios, pues estamos no sé en qué planeta vivimos, ¿sí? Porque Dios aquí nos dice que estamos en medio de de una guerra. Ya desde aquí podemos imaginarnos el resto, ¿no? Si estamos en medio de una guerra, ¿qué podemos esperar? ¿Qué podríamos esperar? En medio de una guerra. Y aparte, que estamos en medio de una guerra, estamos en territorio enemigo, en territorio peligroso, ¿sí? Entonces, ya con eso tenemos que este, clarificar, ¿no? Nuestras perspectivas de lo que es el mundo en el que vivimos. Eh, y eso les digo, a veces nos ayuda a controlarnos, ¿no? Cuando empezamos ahí a cuestionarnos cosas acerca de Dios o de su amor, de su bondad, de que si nos quiere o no, porque ahorita vamos a ver algo interesante acerca de este asunto, ¿no? De las guerras. Entonces, estamos en una guerra, pero Dios, dice, aunque comenzó esa guerra, Dios también le va a poner un fin. Y eso también debemos de recordarlo siempre, ¿sí? Y ahorita lo leímos en Apocalipsis 21. Y tenemos que entender que Dios nos ama, ¿sí? Que Dios es que amor, ¿sí o no? Que su ley es amor, que todo su ser, su carácter es que amor, ¿sí? Siempre ha sido así, siempre lo será, aunque nosotros estemos en medio de esta, de esta guerra, tenemos que percibir eso. Si nosotros vamos a la Biblia, les decía ahorita, la Biblia nos va a responder el por qué. Cuando decimos, ¿por qué Dios? ¿Por qué permites? ¿Por qué pasó esto? Por ejemplo, ahí en Ezequiel 28 nos habla acerca de un personaje, de un ser, ¿sí? Que un día se rebeló contra Dios, que no quiso más que servirle, que no quiso más adorarle, dijo, ahora yo voy a ser como Dios, ¿sí? Entonces ya eso nos debe les digo, de clarificar, ¿no? Nuestra percepción del mundo. O sea, existe Satanás, existe un enemigo. En Apocalipsis 12, por ejemplo, nos habla acerca de cómo él se ha lanzado, ¿sí? Contra un grupo especial en este mundo, con toda su furia, con todo su enojo, ¿sí? Con toda su frustración que él siente, y quiere destruir ese pueblo. Y por ahí en Génesis 3, eh, Dios eh, anticipó este conflicto, ¿sí? Entre ese grupo especial, entre un pueblo que es fiel a Dios y, y entre él, ¿sí? Todo su ejército, ¿no? Y sus secuaces y sus instrumentos. Ahí en Génesis 3, acuérdense cómo dijo que iba a haber enemistad entre él y la mujer, refiriéndose a ese pueblo fiel, ¿sí? A Dios.
Entonces, ya hasta aquí les digo, ya nos da mucha información la Biblia, ¿verdad? Con estos pocos textos, ¿sí? Sí, la Biblia está llena de esto. En Romanos 6, por ejemplo, nos dice que la paga del pecado es que la muerte, ¿verdad? Entonces, a veces que decimos, ¿y por qué Dios permite? No tendríamos por qué decir eso. Pues a veces lo hacemos, les digo, como por instinto, ¿no? Porque nos resistimos a eso. Pero si yo realmente no entiendo el por qué, a veces lo decimos por inercia, les digo, pero si realmente no entendemos, entonces como cristianos tenemos un problema, ¿sí o no? Porque la Biblia nos dice por qué, porque dice, esta es la paga de que el pecado, y no nada más la muerte, o sea, todo lo malo que existe en este mundo es la paga de que el pecado, ¿sí? La enfermedad, el dolor, la tristeza, todo lo malo, ¿sí? Y por ejemplo en Efesios 6 también nos dice que estamos en medio de una guerra, precisamente. Dice, y no es contra quién, no es contra el vecino, no es contra el hermano de la iglesia, no es contra el compañero del trabajo que te cae mal o tú le caes mal, no. Dice que es contra, ¿de qué dice? Contra espíritus. Entonces les digo, esto nos da una visión muy diferente, ¿sí? De lo que la gran mayoría del mundo tiene, de lo que es la vida, ¿sí? Y nosotros tenemos este conocimiento que nos debe de ayudar a enfrentar la vida y que nosotros también a través con este conocimiento podemos ayudar a otros a enfrentar la vida, ¿sí? Y todos este, como podríamos decir, todas eh, sus caras que tiene, ¿no? Esta vida, tanto lo bueno como lo malo. Entonces, por ejemplo, esa pregunta que hizo la niña, fíjense cuánto, aquí hay mucho material, ¿no? Pero bueno, el Papa dijo, pues no hay respuesta para eso, ¿no? No sé, no sé por qué Dios permite. Eh, miren lo que dijo este personaje, Samuel Johnson, dijo, la violencia de la guerra no admite distinciones. Ya vimos ahorita. ¿Qué pasa en una guerra? Les decía ahorita, todos sufren, ¿sí o no? O nada más el país que se ve dominado por el vencedor, ¿no? También el vencedor sufre, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque en una guerra, eh, hay un dolor, hay muerte, hay enfermedad, y todos la pasan mal, no nada más el que pierde, todos, ¿sí? Dice, la lanza que se alza contra la culpa y el poder, dice, a veces se clava también, dice, ¿en dónde? En la inocencia y en la bondad. ¿Qué quiere decir esto? Que, que siempre sufren los inocentes, dice. La gente buena también, la gente que no la debe, la gente que ni siquiera se involucra, que no sabe a veces ni qué está pasando y también ahí le va, ¿sí? Su dosis de dolor en la guerra. Entonces, Dios ya nos dice aquí, o sea, estamos en una guerra. Y en la guerra dice, no hay distinciones. A veces creemos que porque somos creyentes, que porque soy cristiano, que porque voy a una iglesia, soy inmune a a todo lo malo, al dolor, a los problemas, al rechazo, a un despido de un trabajo, a la enfermedad, a la muerte, a un accidente, a un divorcio. Y Dios nos deja muy claro que no es así. O sea, no importa quién seas, tarde o temprano todos sufrimos los estragos de esta guerra. Todos en diferentes niveles, de diferentes formas, pero todos la pasamos mal, ¿sí o no? Entonces aquí no hay de que, ay, pues yo soy hijo de Dios y ya la hice, ¿sí? O yo voy a la iglesia y ya la hice, ¿no? No, no es así.
Les decía ahorita, tenemos que entender que estamos en un territorio que ocupado, en un territorio enemigo. Y ustedes se imaginan o han visto escenas, por ejemplo, ¿qué pasa? Cuando tú estás por ejemplo, si tú te adentras en territorio enemigo, ¿qué va a pasar? No va a ser una fiesta eso, ¿sí? No va a ser un picnic, como decimos, ¿no? Este, va a haber situaciones complicadas, ¿sí o no? Te vas a ver a lo mejor hasta perseguido, te vas a ver en problemas, en riesgo, etcétera. O sea, hay mucho en juego, ¿sí? Por ejemplo, que aquí vemos una escena, ¿no? De una guerra en donde seguramente está sufriendo gente que inocente, ¿sí o no? Simplemente por estar ahí, por vivir ahí, y a nosotros nos tocó vivir aquí, en un campo de guerra. Nos tocó nacer aquí, nos tocó vivir nuestra vida aquí y nos va a tocar que, pues, sufrir los estragos de esta guerra, de una u otra manera. Eh, Dice por aquí en este libro, El conflicto de los siglos, lo siguiente. Dice, Satanás tiene estudiados los secretos de los laboratorios de la naturaleza. ¿Qué significa esto? Dice, dice, emplea todo su poder para dirigir los elementos en cuanto Dios se lo permita. No sé si sabíamos esto, pero aquí nos deja muy claro que Satanás dice, tiene poder sobre qué? Sobre la naturaleza. Dice, y él sabe muy bien cómo funciona, ¿sí? Y cómo utilizarla para sus objetivos dentro de esta guerra. Tenemos una historia en la Biblia muy, muy conocida, muy famosa, la historia de Job, donde vemos esto. Y dice aquí que en cuanto Dios le da chance, cuando Dios se lo permite, dice, Él despliega todo su poder y utiliza, dice, la naturaleza. Últimamente, por ejemplo, nosotros vemos un montón de desastres en el mundo, ¿sí o no? Y generalmente al ser humano no se le ocurre pensar quién está detrás de eso, ¿sí? Ahorita le echamos la culpa al cambio climático, ¿verdad? Decimos, "Pues es que el cambio climático, este, y los gobiernos te dicen, "Ah, es que es tu culpa el cambio climático, o sea, tú eres el culpable". Este, pero tú como cristiano debes entender esto, ¿sí? ¿Qué pasó en la vida de Job? ¿Ustedes se acuerdan cómo él perdió a sus hijos, perdió sus posesiones, su ganado, en cuestión de un instante, para que veamos lo que es capaz de hacer el enemigo? En un ratito lo dejó en la calle, ¿sí? Este, y, y aparte tocó su cuerpo también, ¿se acuerdan? Lo enfermó. Y esta historia nos enseña un montón de cosas, ¿sí? Pero especialmente nos da respuesta a esas preguntas que a veces tenemos, ¿sí? Dios sin duda este, tenía en mente, ¿no? Aclararnos o abrirnos nuestra mente en relación a ese gran conflicto, ¿no? Que existe, porque esta historia, sin lugar a dudas, se repite, ¿sí? Muy probablemente lo has vivido tú, muy seguramente, cuando de repente sale un problema ahí en tu vida, surge un problema. Un problema que podemos decir, es que yo no me lo busqué, yo no hice nada para hacer esto, etcétera. ¿Qué nos ha pasado? ¿Sí o no? ¿Qué estaba por ahí en juego? Bueno, Satanás, acuérdense cómo le pide permiso a Dios para destruir la vida de este personaje.
¿Por qué? ¿Por qué le caía tan mal? Porque dice que Dios le había bendecido mucho a este hombre, Job. Y, y Satanás decía, bueno, porque Dios dijo o presumía, ¿no? De la fidelidad de Job. ¿Y se acuerdan que le dijo, ya viste a Job? Ya viste cómo es muy entregado a mí, ya viste cómo es fiel a mí, ya viste cómo es una buena persona, ejemplar, etcétera. Dijo Satanás, pues, así hasta yo, dijo. ¿Sí? Si tú le bendices, si tú le proteges, pues cualquiera hace eso, cualquiera te adora, cualquiera te es fiel. Y dijo de salvo, pues no, no es así, ¿sí? Porque Dios conocía muy bien a Job y Dios le dijo, no, no es porque lo bendiga, que es fiel a mí, que se porta bien. Y Satanás le dijo, no, dijo, dame permiso, ¿sí? Déjame quitarle todo y vas a ver que no es verdad lo que dice, ¿sí? Entonces, esta historia, sabemos el final, ¿no? Esta historia es un reflejo, ¿sí? De la vida de cada uno de nosotros. Obviamente, sin duda no hemos llegado a ese nivel de lo que pasó a él. Pero, ¿cuántas veces no habrá pedido Satanás permiso a Dios de causar una crisis en tu vida? ¿Se acuerdan lo que le pasó a Pedro también? Ahí Jesús le dijo a Pedro, le dijo, Satanás pidió que chance de darte una zarandeada. Entonces, esto sucede en nuestras vidas, siempre. Y nosotros debemos de tenerlo claro, ¿sí? Sin duda no vemos a veces el propósito en esto, ¿no? Porque decimos, ¿por qué lo está permitiendo Dios? Y tiene un propósito especial, obviamente. Pero lo que sí debemos de tener claro es que la razón principal es porque estamos en una guerra. Probablemente no conozcamos la razón, ¿cómo podríamos decir? Algo más específico, ¿sí? O tenemos un panorama así general que nos ayuda a entender por qué pasan cosas en el mundo. Miren lo que sigue diciendo por aquí. Dice que Satanás ejerce dominio, fíjense bien, esto es muy importante también, sobre todos aquellos a quienes Dios no guarda de forma especial. Dios dice que cuando nosotros somos fieles a Él, cuando nosotros le amamos de corazón, contamos con un cuidado especial de su parte, ¿sí o no? No quiere decir que te ame más Dios. A todos nos ama por igual, pero cuando tú eres entregado a Él, es cierto, o sea, Dios tiene un cuidado especial sobre su pueblo que es fiel, ¿sí? Entonces dice que Satanás ejerce su poder sobre el resto, ¿sí? Sobre los que no le aman, los que no aman a Dios. Y dice lo que hace Satanás, miren, favorece y hace prosperar a muchos o algunos, dice, para obtener sus fines. ¿Qué quiere decir esto? Miren, a veces se nos hace increíble eh, el pensar que existe gente en el mundo que le sirve a Satanás y que están empeñados en realizar sus planes. Y cuando pensamos en esto, les digo, muchos se nos viene a la mente así como lo que todo el mundo dice, ¿no? Y se comenta por ahí de esas teorías conspiranoicas. ¿Sí? ¿Cómo los gobiernos, cómo tal persona va a ser capaz, como si fuéramos tan buenos? Si tú a lo mejor como creyente, como alguien que conoces de Dios, no, o sea, somos capaces de muchas cosas malas, ¿sí o no? ¿Sí o no? Sí, sí, somos capaces de hacer eso, que somos humanos. Y a veces no nos creemos que hay gente
que sirve al enemigo. ¿Sí? Dice aquí los prospera, o sea, les da bienes, les da poder en el mundo para que cumplan sus propósitos. ¿Sí? Dice, y atraerá desgracias sobre otros. O sea, utiliza a gente para arruinar a otra gente. Entonces, esto no es cuestión de teorías ni nada de eso. O sea, Dios lo dice abiertamente, sin problemas. La Biblia lo dice también. Entonces, ¿por qué a veces nos cuesta tanto trabajo? No dicen, "Ay, creo que no es tan así, ¿verdad?". Decir, son como ficciones. Pero, dice aquí, al mismo tiempo dice, hará creer, dice a los hombres, que es Dios quien los aflige. ¿Qué es lo primero que se nos viene a la mente, decimos? Ahí sí nos acordamos de Dios, ¿verdad? Cuando se vienen las desgracias, decimos, Dios, ¿por qué permite? ¿Por qué me mandaste esto? Le echamos la culpa a Dios. Eh, por ejemplo, hace poquito que ustedes ya se enteraron de aquellos incendios, ¿no? Que este, arrasaron California. Este, mucha gente, yo por ejemplo vi ahí en las redes sociales, en internet, eh, gente cristiana, sin duda, por lo que comentaban, yo me imaginaba que era cristiana, que decían que Dios estaba castigando a estas ciudades. Entonces, y lo hacemos así, así bien a la ligera, ¿no? Dios mandó esto, porque la gente de ahí es mala y perversa y etcétera, ¿no? Es lo que pensamos los cristianos. Imaginan lo que no pensarán, lo que pensarán la gente que no conoce de Dios. Si el cristiano dice que Dios hizo esto, para darles una lección, pues, ¿qué no pensará la demás gente acerca de Dios? Fíjense lo que dice aquí, dice que Satanás nos hace creer que Dios es el que nos aflige. ¿Se acuerdan de la historia de Job? Ahorita lo estábamos mencionando. Él, como todo ser humano, le preguntaba a Dios por qué. ¿Sí? No a lo mejor en el sentido que pensamos, ¿no? O sea, de estarle reclamando a Dios. Simplemente él quería entender. ¿Por qué? Porque ante su percepción, él no había hecho algo como para merecer algo así. Y nos dice cómo era la vida de este hombre. Entonces, si nosotros no supiéramos lo que había detrás de todo esto, también a lo mejor diríamos, pues, ¿por qué? Si una buena persona, ¿no? O sea, ¿qué hizo como para que Dios estuviera tan molesto, ¿no? Para permitir algo así en su vida. Sus amigos, ustedes recuerdan, por ahí tenía unos amigos, su familia, su esposa, no pensaron eso. Ellos dijeron, pues algo has de haber hecho, ¿sí? Algo debes. Tendrás una vida y cosas ocultas que ahorita están saliendo a la luz, por eso te está pasando lo que te está pasando. Entonces, se fijan cómo, o sea, estas personas, los amigos de Job, eran creyentes en Dios. Se supone que conocían de Dios. Y le estaban echando la culpa a quién? A Dios. Dios te está que castigando. Así como mucha gente decía, ¿no? Con esos incendios. Dios los está castigando, qué bueno. Qué triste, ¿no? Creo que eso es lo que pensamos como cristianos. Eh, Miren lo que pasa aquí, dice que lo que hace Satanás, ¿sí? Aquí nos deja bien claro quién es el que está detrás de todo esto, ¿sí? Puede utilizar seres humanos, eso es cierto, ya lo vimos, para lograr sus fines, pero el autor intelectual es Satanás, ¿sí? ¿Quién provocó esto que vimos hace poco? Satanás. Dice, produce enfermedades, como lo que vivimos hace poco también,
desastres, dice aquí, al punto, dice, de que ciudades populosas, como el que vimos también hace días, sean reducidas a ruinas y desolación. Ahora mismo, dice, está obrando. Ejerce su poder en todos los lugares y bajo mil formas. O sea, tiene un montón de artimañas, ¿no? Y utiliza también a un montón de gente. Entonces debemos de empezar a limpiar nuestra mente de esos pensamientos, ¿no? De que Dios castiga, de que Dios ya no me quiere, de que Dios esto, que todo a Dios, ¿sí? Le achacamos siempre. ¿Y por qué le decimos? Aquí están todas las respuestas que necesitamos. Dice, en las desgracias y calamidades de mar y de tierra, dice, en las grandes conflagraciones, en los tremendos huracanes, cosas que las que estamos habituados, ¿no? En las terribles tempestades, dice, de granizo, inundaciones, ciclones, los tsunamis famosos, miren, mareas extraordinarias, ¿sí? Terremotos. ¿Quién está detrás de eso? Dice, es Satanás. Y luego quiere que le echemos la culpa aquí a Dios. Y se destruye las mieses casi maduras, hay sequías, dice hambruna, angustia, propaga, dice, por el aire emanaciones fétidas. Eso que se habla mucho hoy, ¿no? De la contaminación. Dice, y miles de seres perecen en la pestilencia. Y hasta los animales la llevan también. Y lo peor de todo, bueno, o mejor de todo, a lo mejor para muchos, ¿sí? Para el ser humano, pero les digo, a lo mejor podemos entenderlo así. eh, la persona que menos debía de sufrir en este mundo, porque les digo, a veces nos creemos nosotros muy buenos también. Y dice, ¿por qué? Si yo soy bueno, le decimos a Dios. Bueno, la persona más buena que ha existido también sufrió, ¿sí o no? Todavía la pasó mal. Y tuvo una muerte espantosa, ¿sí? ¿De quién estamos hablando? De Jesús. Entonces, fíjense hasta dónde ha alcanzado hasta o los niveles, ¿no? A los que ha llegado esa guerra. Y a veces nosotros queremos pasarla así, pues bien, bien padre aquí, ¿sí? Bueno, obviamente todos queremos pasarla bien, ¿sí o no? Vivir tranquilos, felices, pues está bien tener ¿cómo podemos decir? Ese pensamiento, ¿no? Pero debemos de ser conscientes de que no va a ser así, porque nos dejó muy claro Dios en lo que estamos metidos, ¿sí? ¿Y en qué te metiste cuando decidiste jugártela con él también? Eh, y no quiere decir que nada más venimos a sufrir, aquí este mundo tampoco es así, o sea, hay que tener un equilibrio, ¿no? En nuestra manera de ver la vida, ¿sí? El problema es que a veces como cristianos, como creyentes, eh, se nos enseña, ¿sí? Y que si tú te pones del lado de Dios, pues adiós problemas, adiós sufrimiento, adiós enfermedad, tienes la protección de Dios para todo. Nada te va a tocar porque el ángel de Jehová se acampa alrededor de los que le temen y les defienda. Y a veces malinterpretamos, ¿no? O llevamos a otro nivel algunos textos de la Biblia, pero en ningún momento la Biblia nos dice que nosotros somos inmunes a esto. Lo vemos, o sea, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Díganme quién no la ha pasado mal. O sea, por ejemplo, si ustedes han leído la Biblia de principio a fin, un personaje que ustedes digan, no, la pasó bien chido toda su vida. Nadie, no hay nadie.
y ni siquiera Jesús se salvó de esto. O sea, él vino a vivir como cualquiera de nosotros, este, y bueno, él tenía un propósito especial, ¿no? Al venir aquí, pero sin duda que él también sintió que ese temor que sentimos ante los problemas, ante las situaciones complicadas. Acuérdense cuando hizo aquella oración en aquel huerto, donde le pidió a Dios que ya, o sea, que ya hasta ahí llegara, ¿no? Con los planes que se tenían. Ya no quiero, pero Dios permitió. Así como ninguno de nosotros queremos pasarla mal en la vida, no queremos pasar por una enfermedad, no queremos pasar por el dolor, por el sufrimiento, por la angustia, por la traición, por nada de eso, nadie queremos eso, pero a veces Dios que permite, por una razón especial. Para empezar, bueno, porque estamos en este mundo, ¿no? Pero a veces Dios tiene un propósito así muy, muy especial. ¿Por qué Dios permitió esto en la vida de Jesús? Para que nosotros tuviésemos la esperanza de la vida eterna. Así que qué bueno, ¿no? Diríamos, qué bueno que Dios no se detuvo, ¿no? En sus planes. Pero cuando a nosotros nos toca pasarla mal, ahí sí le reclamamos a Dios, me dicen, no, pero ¿por qué? Y generalmente no nos consuela el que alguien me diga, es que Dios tiene un propósito, un plan, ¿no? Y como que eso no nos llena, ¿sí? Pero debemos de entender lo que así es, ¿sí? Eh, Dice por ahí en 2 Pedro 1:19, esto es muy importante, que lo entendamos también, dice, tenemos también, o sea, de todo ese conocimiento que tenemos, que ahorita estamos analizando así a grandes rasgos, dice, también tenemos la palabra profética más segura, a la cual dice, hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Es decir, que este conocimiento, dice, puede alumbrarnos el camino ante las tinieblas, ante la oscuridad, ante los problemas, nos puede sacar adelante, nos puede ayudar a enfrentar, ¿sí? Hasta que amanezca, ¿sí? Entonces dice, hay que estar atentos a lo que Dios tiene que decirnos y especialmente habla aquí del conocimiento de profético también, porque a veces estamos tan angustiados por todo lo que pasa en este mundo. Decimos, oye, pues, ¿qué está pasando? ¿Y por qué estoy aquí y allá y por todos lados? Y ahora este presidente y esto y lo otro. Y nada más nos hace falta echar un vistazo a la profecía, ¿sí? Y nos va a ayudar a que también a sobrellevar la vida, a tener esperanza, a saber que esto no es el fin, ¿sí? Que hay algo más, ¿sí? Y que pase lo que pase, ahí va a estar Dios a nuestro lado. Entonces, tenemos mucho conocimiento, muchas herramientas que podemos utilizar para enfrentar la vida. Miren, dice aquí en el libro de la educación, es cierto, dice, que Dios nos ama. Dijimos que Dios es amor. ¿Y Dios nos ama? Claro que sí nos ama. Y ahorita vimos una imagen, ¿no? Por si alguien duda, que si Dios nos ama, esa imagen de Jesús, ¿no? Dice, y trabaja para nuestra felicidad, Dios también, es cierto. Le gusta bendecirnos también, ¿sí? Dice, y también es cierto que si siempre, dice, hubiéramos obedecido su ley, nunca habríamos conocido el sufrimiento, ¿sí o no? ¿Sí? Pero pues lamentablemente no le obedecimos y no le obedecemos muchas veces, ¿no? Dice, y no menos es cierto que en este mundo, este, todavía, perdón, ahí me equivoqué, dice, todavía tenemos que sobrellevar que sufrimientos. O sea, Dios nos ama, sí, le gusta bendecirnos, sí, quiere que prosperes también, le gusta verte sonreír también, o sea, quiere que seamos felices, Él lo dejó muy claro, ¿no? En la vida. Que tengamos salud, ¿se acuerdan cómo dijo?
que prosperes, etcétera. Y a veces nada más nos quedamos con eso, ¿sí? Y por eso eh, empezamos a cuestionar a Dios cuando las cosas ya no se parecen a eso, ¿sí? Como que se salen de ese guión y decimos, entonces Dios que ya no me quiere porque estoy enfermo, ¿no? O sea, el amor de Dios no cambia. Si estás enfermo, estás sano y te va a amar igual. Dice, pero hay algo que debemos de tener claro, dice que en esta vida, o sea, dice, sí, Dios quiere que seas feliz, pero dice, tenemos que sobrellevar sufrimientos, penas, preocupaciones. ¿Por qué? Porque soy cristiano, ¿no? Porque a veces creemos eso, ¿no? Es que soy cristiano y tengo que sufrir. Aquí venimos a sufrir, ¿no? En este valle de aflicción, no. Simplemente porque es el resultado del pecado. Todos somos pecadores, entonces todos tenemos que enfrentar eso. Podemos hacer, dice, a los niños y jóvenes un bien duradero, dice bien, esto es muy importante y de esto estamos careciendo en esta sociedad. Dice, les haríamos un gran bien si les enseñamos a afrontar la vida con qué, con valentía, ante todas esas que dice penas, preocupaciones, dolor, etc. Y esto es algo, les digo, de lo que estamos fallando mucho, ¿no? Como sociedad. Porque ahora, las nuevas generaciones no entienden que este mundo está lleno de qué, de sufrimiento, ¿sí? De frustraciones, de negativas, de que las cosas no te van a salir como quieres. Y si tenemos que enseñarle eso a los jóvenes, los niños. Bueno, primeramente tenemos que entenderlo nosotros, ¿no? Pero ahora se les enseña a los chavos pues que todo lo pueden que tener en el momento que quieran, que todo se les debe de, o todos sus caprichos se les deben de cumplir, etcétera. ¿Sí o no? Y por eso estamos como estamos. Y miren lo que dice. Este mundo no es, ¿qué dice? No es un desfile, no es una pachanga, este mundo. Es, ¿qué dice? Un campo de batalla. Estamos en una guerra, dice Dios. Quiero que seas feliz, sí, en este mundo, sí. Porque a veces les digo, a veces como cristianos también nos vamos al otro extremo y decimos, bueno, pues vamos a ser felices cuando Cristo venga. No, Dios también quiere que seas feliz aquí, pero no quiere que pierdas de vista, que se te olvide que estás en un campo de batalla. Y se invita a todos, dice, a soportar las dificultades como buenos soldados. Estamos en una guerra, ¿sí? Necesitamos, dice, ser fuertes, conducirnos como hombres, dice, hay que enseñarles que la verdadera prueba del carácter se encuentra en la disposición de llevar responsabilidades, de ocupar el puesto difícil, de hacer lo que hay que hacer, aunque no produzca reconocimiento, fíjense, dice, ni recompensa terrenal. Está interesante, ¿no? Lo que nos dice por aquí. El White dice, nada se enseña, con esto vamos a ir terminando. Nada se enseña, dice, con mayor claridad en las Sagradas Escrituras. Ningún tema, dice, se le pone tanto énfasis como a esto. A que el hecho de que Dios, ¿no? ¿Qué dice? No fue responsable de la introducción del pecado en el mundo. No es responsable por el bombazo que pasó en tal ciudad, del terremoto, del ciclón, de tu enfermedad. Él no es responsable de eso, de cualquier cosa que enfrentemos, ¿sí? Dios puede detener eso, sí puede, ¿sí? Pero Dios nunca, tampoco, Él no viola eh, nuestro libre albedrío, ¿sí? Y muchas veces nosotros nos buscamos, ¿no? Los problemas, otras veces no, pero ahí les va. Muchas veces, lo que nosotros sufrimos es el resultado de las decisiones de otros, las malas decisiones de otros. Entonces Dios no nos forza a hacer nada en lo que queramos. Entonces a veces yo la estoy pasando mal por las decisiones, las malas decisiones, por ejemplo, de mis papás, del vecino, del jefe de trabajo, ¿sí o no? Del pastor.
de mi familia, de mis amigos, aunque, aunque tú no te hayas involucrado directamente, ¿no? En esa situación. Pero lamentablemente todos tomamos decisiones. Toda la gente que nos rodea toma decisiones. Entonces, alguien, por ejemplo, que muere en un accidente y podemos decir, oye, pero mira, ni tomaba, ni esto, y murió en un accidente de tránsito. Pues sí, pero fue por la mala decisión de otro, que se pasó el alto, que iba tomado, o drogado, o lo que sea. Entonces, se fijan cómo, o sea, y Dios no nos puede obligar a hacer lo que no queremos. Algunas veces, por su misericordia y su providencia, impide situaciones. Y si nosotros pudiésemos ver también el mundo espiritual, veríamos de cuántas Dios nos ha librado. ¿Sí? Entonces, de repente nos va a tocar una pedrada por ahí. Estamos en un campo de guerra, un bombazo, un balazo, etcétera. ¿Sí? Estamos en la guerra, pues es lógico, ¿sí? Como decimos, que salgamos que raspados. Entonces, no somos inmunes, ¿sí? Dice por aquí, tampoco dice nunca hubo una retención arbitraria de la gracia de Dios, ni error alguno en el gobierno divino que dieran lugar a la rebelión. O sea, no hay nada que digamos, no, pues con razón Satanás se rebeló. No hay razón para eso. El pecado, dice, es un intruso. No hay razón de que pueda explicar, razón, perdón, dice que pueda explicar su existencia. O sea, podemos entender por qué estamos como estamos, sí, pero la razón por la que existe el pecado no hay algo que lo pueda que justificar, dice él, dice, es algo misterioso e inexplicable. Y excusarlos equivaldría a defenderlo. ¿Qué les parece? Entonces, pero bueno, existe, ¿sí o no? Existe el mal, existe el pecado, eh, y todos, les digo, todos lo hemos experimentado. ¿Por qué pasa esto? Bueno, pues aquí Dios nos explica por qué. Para lo único que no hay respuesta, como decía el Papa, es a esto. O sea, ¿por qué surgió el pecado? ¿Por qué? Pues fue un misterio. No había razón, no había justificación para que existiera, pero pasó. Y a nosotros nomás nos queda que entender las explicaciones, las razones que Dios nos da de por qué nuestro mundo está patas para arriba. Eso sí lo podemos entender, ¿sí o no? Así que Dios prometió, como decíamos al principio, o sea, esa guerra comenzó, pero Dios prometió que iba a terminar. Dios le va a poner un fin, Dios le puso fecha, y eso nos debe de alegrar a nosotros, ¿no? Eh, y dice en Apocalipsis 21:4, vamos a leer esta cita que estuvimos estudiando en la semana. Apocalipsis 21:4 dice, y Dios un día va que dice, a enjugar toda lágrima de nuestros ojos. ¿Nos gustaría eso? Seguramente que sí. Dice, y no habrá más que dice, más muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor, porque todas esas cosas, dice, serán cuestión que quedarán en el pasado. Un mal recuerdo nada más será. Y mientras ese día llega, que no está muy lejano, nosotros tenemos que, como decimos así vulgarmente, echarle ganas aquí. Dice en Juan 10:10, aquí tenemos algunas citas interesantes. Juan 10:10 dice que el enemigo de Dios, dice, el ladrón, le menciona por ahí en Juan 10:10, dice, ha venido para que, dice, matar, robar, destruir. Él es el culpable de todo eso que vemos. ¿Sí? Pero Jesús vino para qué, ¿se acuerdan qué dijo? Para que tengamos vida, ¿sí? Y que la vivamos, dice, en abundancia. O sea, que seamos
felices. ¿Sí? Vamos a ver qué dice por ahí en Juan 16:33. Vamos a seguir rapidito para a ver qué podemos hacer o qué espera Dios de nosotros. O sea, Dios quiere que, que a pesar de todo esto, ¿sí? Podamos ser felices, ¿sí? Que vivamos con esperanza, que vivamos con paz en nuestro corazón. Dice lo siguiente, ¿no? Lo que dice aquí, Juan 16, 33 dice, estas cosas, dice, yo les he dicho para que tengan paz. ¿Se diga? Dios quiere que seas feliz, que tengas paz en tu vida. Y suena medio contradictorio, ¿no? Decimos, ¿cómo voy a tener paz en medio de una guerra? Pues se puede, ¿sí? Dice, en el mundo tendréis aflicción. Mientras estén aquí, dice, pues va a haber broncas, problemas, situaciones desagradables que no te gustaría enfrentar. Dice, pero tengan buen ánimo. Échenle ganas. Dice, porque yo he vencido al mundo. ¿Qué les parece? Son promesas que no debemos de olvidar nunca. ¿Sí? Filipenses 4:4, que dice por ahí, miren lo que nos dice. Dice, regocíjense en el Señor siempre. Oye, pero estoy en esta situación. Dios quiere que te regocijes en quién, en Dios, no en la situación que estás pasando. Porque a lo mejor confundimos, nos decimos, oye, pero estoy con esta enfermedad, tengo este problema y que mis hijos, esto y lo otro. Pero dice, regocíjate en Dios. Y repite Pablo, dice, otra vez les digo, o sea, les repito, regocíjense en Dios. O sea, Dios nos puede dar esa alegría, esa felicidad, esa paz que necesitamos. Y en 1 Tesalonicenses 4:13 nos dice también algo muy interesante que no debemos de pasar por alto. 1 Tesalonicenses 4:13 dice, dice, es un consejo de parte de Dios cuando nos toca enfrentar la muerte, por ejemplo. Dice, hermanos, no queremos que ignoren acerca de los que duermen, de los muertos. No ignoren acerca de este tema, para que no, dice, se entristezcan como los que no tienen esperanza. Entonces Dios quiere que vivas con esperanza, incluso a pesar de la muerte. ¿Qué les parece? Eso es increíble, ¿sí o no? Que no es el final de todo. Y en Apocalipsis 21:4 nos dice que un día Dios le va a poner fin a todo eso. ¿Sí? Y aquí vemos, por ejemplo, una imagen, hay muchísimas, por ejemplo, en internet, que nos pueden dejar sorprendidos, ¿no? De cómo los niños en este tipo de lugares donde están acostumbrados, ¿no? A las guerras, cómo los niños pueden salir a jugar a las calles. Sacan su pelota, sacan su bici, sus muñecas, y se ponen a jugar. Y el panorama, por ejemplo, aquí el paisaje no se ve muy agradable, ¿verdad? O lo que hay alrededor. Y aún así estos niños pueden jugar, pueden reír, o sea, eso es algo que nos puede dejar sin palabras, ¿no? Por eso, en algún momento Dios o Jesús dijo que nosotros debiésemos de ser como quien, como los niños. Porque mientras, por ejemplo, ahí los adultos, ¿cómo han de estar? Tristes, desesperados, llorando. El niño ahí está jugando. Y eso es a lo que se refiere Jesús, ¿no? Cuando dice, nosotros debiésemos ser como ellos. Sí, hay muchos aspectos, ¿no? Pero, por ejemplo, en este asunto de lo que estamos hablando de una guerra, que estamos en medio de una guerra, a pesar de todo lo malo que vemos, a pesar de las situaciones que podemos enfrentar también como personas, podemos, y Dios quiere, no nada más que podemos, dice, Dios quiere que seamos felices, que tengamos una vida plena.
¿sí? Que tengamos paz en nuestro corazón, que nos regocijemos en quién es Dios, que vivamos con esperanza, más allá de qué, de la muerte, y que conservemos también esa esperanza de que un día todo va a terminar y que ese ya no habrá más llanto, no más dolor, no más clamor, que esas cosas, dice, serán cosa del pasado. Que el Señor les bendiga.